La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos.
misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postra ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Declaramos nombre sobre todo nombre. Y Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocer. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó.
ti, el único Dios digno, el Dios verdadero. Sabemos que nada se compara a ti. Levantamos una alabanza digna de ti, Dios, en nuestros hogares. No tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, oh Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Nos inclinamos ante ti, me inclino ante ti, oh Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
uno las voces diciendo: tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Recibe toda gloria, exáltate, Dios. Hola Iglesia Fuentes, esperando que te encuentres bien. A todos y a cada uno les mandamos bendiciones de parte de Dios, y a todos los que en esta tarde han dispuesto su tiempo para poder, tiempo y corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Y pues yo te invito a que todos y cada uno de los que nos están viendo podamos abrir nuestros corazones y podamos estar atentos en este día para poder recibir lo que en el corazón de Dios hay para la Iglesia Fuentes y para todos los que hoy estén escuchándonos o viéndonos a través de las redes sociales. Y pues vamos a la lectura, de la palabra para poder, después de esta lectura vamos a orar para poner este tiempo en manos del Espíritu Santo. Acompáñame por favor y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119 y le damos lectura del versículo 81 al 88. Y dice la palabra: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Y versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guarda los testimonios de tu boca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual permites que podamos enseñar, predicar tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra llegue a todos los corazones de los que nos están viendo en este día, Padre. A todos aquellos, Padre, que por casualidad se conecten a las redes sociales y puedan escuchar tu palabra que es poderosa, Señor. Y que esta palabra, Señor, traiga una edificación a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. Y que cada uno, Señor, hoy declaramos que los corazones, todos los corazones, todas las personas que están viendo, Señor, esta predicación, Señor, que mantengan un corazón contrito y humillado, Padre, para que tú obres en sus corazones y obres en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, transmitir este mensaje, deseando, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra de convencimiento, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y la presencia que estás en cada lugar en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tocar un tema respecto a poder comprender en estos versículos cómo Dios trae fortaleza por medio de la palabra. Y es a través, la única manera de poder encontrar fortaleza en los tiempos difíciles es ir a la palabra para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir, para alentarnos, para fortalecernos. Y cuando el salmista en el versículo 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, y en el 82 también dice, habla de este concepto, desfallecieron mis ojos. Y es una realidad que muchas veces este aspecto de desfallecer, muchas veces es por situaciones adversas por las cuales las personas puedan estar pasando, por cualquier situación difícil. Y esto provoca un desfallecimiento que puede provocar muchos aspectos de malestar, de inseguridad en las vidas. Y es una realidad que todos los días, todos los seres humanos, nosotros como la iglesia de Cristo,
de igual manera no estamos exentos, que podamos estar pasando tormentas, diferentes situaciones difíciles. Es una realidad que no las vamos a poder evitar. Ningún ser humano puede evitar las adversidades en sus vidas, ni la iglesia puede evitar las adversidades que se puedan presentar en cada uno de nosotros. Hay diferentes tipos de tormentas o situaciones de tormentas en la vida que se enfrentan, y estas pueden ser de tres aspectos. Podemos encontrar tormentas o dificultades de tres tipos. Por ejemplo, todos los seres humanos nos enfrentamos en ciertas ocasiones tormentas naturales. Y estas vienen a través de los sucesos que se presentan de manera natural, por ejemplo, terremotos, huracanes, temblores, inundaciones, que provocan catástrofes a las naciones, a las personas. Muchos fallecen por todo ello. Y la realidad que trae un desfallecimiento en el corazón de las personas al estar atravesando ese tipo de situaciones. Y todo ello lo hemos visto por muchos años y en México constantemente los temblores, etcétera, en otros países los huracanes, los tsunamis, etcétera. Y todo eso provoca un desfallecimiento en la vida de los que están padeciendo esas situaciones. Otro tipo de tormentas son tormentas emocionales que puede enfrentarse el ser humano. Y estas tormentas emocionales nos habla que son muchas veces provocan a la vida un desequilibrio de dudas, de tristeza, de muchas cosas, porque son tormentas emocionales que causan un problema a la salud muchas veces, o provocan un problema, son problemas por enfermedades, por problemas financieros, por problemas de familia. Y cuando las personas están padeciendo este tipo de problemas por una enfermedad, problemas financieros, económicos y familiares, provoca que haya tormentas emocionales en los corazones. Pero una tercera más de los tipos de tormentas por las cuales se padece son las tormentas espirituales. Y esas son provocadas muchas veces cuando nosotros como hijos de Dios caemos en tormentas. ¿Por qué? Porque de repente caemos en desobediencia a Dios, escogemos caminar como mejor nos parezca, nos desconectamos del corazón de Dios, ya no lo consultamos, nos apartamos, vamos apartando poco a poco de Él por muchos motivos, afanes o otros proyectos que empiezan a ocupar en primer lugar en nuestras vidas, y que tarde o temprano nos damos cuenta que estamos pisando un terreno muy peligroso como iglesia. Y de repente ya nos encontramos en medio de una tormenta espiritual. Y estos son los tres tipos de tormentas: las tormentas naturales, tormentas emocionales y tormentas espirituales. Pero fíjate que muchas veces, muchas personas pudieran estar sumando las tres. Puede llegar un momento en la vida del ser humano que pueda estar pasando una tormenta natural, por las catástrofes que te digo, por tormentas emocionales que los provoca por estar padeciendo enfermedades propias en su cuerpo o en un familiar, o por problemas financieros, familiares, todo un cúmulo de problemas, más agrégale cuando el cristiano se aleja de las cosas de Dios y empieza a querer hacer su propia voluntad. Súmale todo estos tres tipos de tormentas y nos encontramos de repente entonces en un verdadero huracán, en una verdadera tormenta en el ser humano y en los hijos de Dios. ¿Qué provoca todo esto? Que nuestra vida cristiana muchas veces empieza a enfriar. Empezamos a enfriarnos, a ya no desear más nada de Dios. Comenzamos nosotros a dudar de las verdades bíblicas que cuando estábamos sin problemas o cuando estamos bien, las proclamamos, hasta las predicamos. Pero qué diferente es predicar o enseñar cuando uno está bien, pero cuando uno las está pasando, como que caemos en el desánimo. Empezamos a renunciar a buscar a Dios, dejamos ya de orar, de leer la palabra, de congregarnos. Empezamos nosotros a poder confiar más en lo visible, empezamos a confiar más en lo que podemos ver y ya no nos movemos tanto por fe. Y precisamente la fe empieza a debilitarse, empieza a menguar. Todas estas situaciones las presentan cristianos o no cristianos, están propensos a todo esto. Y creo que es una situación en la cual hoy, en todo el mundo y en este país, muchas personas, mucha iglesia pudiera estar pasando cualquiera de estas tormentas. Tormenta emocional, tormentas espirituales, pudiera estar en esa situación.
Ahora vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, de dónde provienen las tormentas. ¿De dónde provienen las tormentas? Y muchas veces las tormentas se provocan por nosotros mismos. Y me refiero no a las tormentas naturales, porque estas se dan de una manera natural, esas no son controlables, no sabemos en qué momento van a llegar. Me refiero a las tormentas espirituales y emocionales, que muchas veces son provocadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a vivir una vida sin arrepentimiento, como que empezamos a estar viviendo una práctica de una vida carnal, donde entendemos a la luz de la palabra que los que practican, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 19 al 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y cuando el cristiano empieza a acomodarse y a vivir con prácticas carnales, y que estas prácticas carnales ante la sociedad se ven definitivamente muy mal y desacreditan a Dios. Y empieza a haber tormentas emocionales y espirituales en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida sin arrepentimiento, como te repito, y empieza a provocar en nuestras vidas un descontrol emocional, desánimos, y empezamos a culpar a toda la gente, y empiezo a decir que por qué Dios, empezamos a cuestionar a Dios de todo lo que sucede a nuestro alrededor, empezamos a culpar a las familias, a las personas, y son síntomas de que estamos practicando algo que no le agrada a Dios. Y entonces al tener una actitud de no desear arrepentirnos, entonces obviamente va a provocar en nuestras vidas problemas, huracanes o problemas emocionales y espirituales. Y es realmente cuando estamos en esa condición, no podemos caminar como Dios, no podemos tener la visión que Dios desearía que tuviéramos. No entendemos realmente los propósitos que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias, porque nos empieza a cegar la práctica de pecado. Pero te voy a decir una cosa, respecto cuando nosotros mismos provocamos y entramos a un huracán por culpa de nosotros mismos, por falta de arrepentimiento, por falta de desobediencia a Dios, aún así Dios siempre nos da la solución. Dios siempre está dispuesto a estar ahí con nosotros y nos da la fórmula, por decirte así, para que nosotros como sus hijos podamos reincorporarnos a los propósitos de Dios y dejar todo lo que a Dios no le agrada. Vamos a ver, por ejemplo, algunas citas bíblicas que Dios nos pide como cristianos, como hijos de Dios, para poder dejar esas tormentas y estar libres de todo ello y seguir emprendiendo la vida cristiana que Dios quiere que vivamos mientras Él nos permita aquí en la tierra. Entonces, ante la práctica y falta de arrepentimiento, iglesia, tenemos que considerar lo siguiente. Salmos 35, versículo 1 al 5 dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vean el versículo 3. Mientras callé, fíjense, mientras callé. Y aquí nos habla que mientras yo decido no confesar mi pecado y seguir, y no lo confieso, porque el confesarlo quiere decir que me tengo que apartar definitivamente de él. Pero aquí el salmista dice que mientras callé hubo problemas en el cuerpo. Dice, se envejecieron mis huesos y era mi gemir todo el día. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero vean el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ve cómo cuando no confesamos nuestro pecado, cuando no deseamos arrepentirnos, dice aquí el salmista que mientras estaba el pecado sin confesarlo, hubo problemas de salud, Pero no solamente puede haber problemas de salud, sino también económicos, de familia, y no nos sale nada bien. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que no queremos confesárselo a Dios. Pero cuando el Señor dice, pero cuando tú confieses, cuando tú declares tu pecado, no lo encubras más, confiesa tu pecado y dice, y el Señor va a perdonar tu maldad. Pero vamos a complementar esto de que dice Dios. Vamos a Proverbios 28.
Proverbios 28, versículo 13 y 14. Y dice el versículo 13, el que encubre sus pecados, fíjense, el que encubre sus pecados no prosperará. No puede ser que alguien quiera prosperar en algún área de su vida trayendo un pecado encubierto. Tenemos nosotros, dice la palabra del Señor, que no estemos encubriendo ningún pecado, porque entonces no vamos a prosperar en ningún área de nuestras vidas. Y luego dice más adelante, más el que los confiesa. Y es lo que decía el Salmo 35, más el que los confiesa, pero fíjense lo que ahora nos pide más, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces nosotros, el Señor nos da la fórmula para poder salir de esos huracanes, de esas tormentas que provocamos nosotros mismos, y Él pide que nosotros confesemos nuestro pecado, pero que nos apartemos de él. O sea, darle la vuelta totalmente a esa práctica de pecado, abandonar ese tipo de pecado, apartarlo definitivamente de él. Y el versículo 14 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y esto es algo muy importante que como hijo de Dios tenemos que considerar. Si queremos nosotros estar en paz y estar con la seguridad de que estamos realmente en las manos de Dios, tenemos que despojarnos del pecado que podamos traer y abandonarlo totalmente para encontrar la misericordia de parte de Dios y que Él nos pueda perdonar, y eso nos va a llevar a vivir una vida en el temor a Dios. Y vivir en el temor de Dios, vamos a encontrar siempre, vamos a sentir una tranquilidad, vamos a sentir una presencia de Dios que nos llevará a estar tranquilos en cualquier situación, en cualquier situación. Y para concluir esta parte de lo que el Señor nos da para poder terminar estos huracanes, estas tormentas en nuestras vidas, vea lo que dice y nos recuerda a Dios, que tú y yo lo estemos recordando en todo momento. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero decirle a todos los hombres, a todos aquellos que somos hermanos en la fe, que pudiera haber algo en nuestros corazones que esté impidiendo el avance, que pueda estar impidiendo el avance de un crecimiento en Dios, y que se llama pecado. Son tiempos de ponernos a cuentas con Dios. Son tiempos de podernos nosotros reconciliar con Dios por medio del arrepentimiento, por medio de confesar nuestro pecado oculto, pero también apartarnos de ello. Cuando nosotros hacemos de ello, de verdad te voy a decir una cosa, vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas y pues vamos a poder entender, porque te voy a decir una cosa, cuando estamos metidos en pecados y no los confesamos y no nos apartamos, quiere decir que no estamos en la luz, estamos en la oscuridad, estamos en las tinieblas. ¿Y sabes quién saca provecho de todo ello? El enemigo. El enemigo va a sacar provecho del cristiano que no quiere arrepentirse, que no quiere confesar y que no quiere apartarse de su pecado. Y entonces todo le va a parecer oscuro, no va a avanzar, como yo te decía en un principio, va a encontrar como que ¿por qué no avanzo? ¿Por qué el otro sí? ¿Por qué el otro no lo corrieron y a mí sí? ¿Por qué el otro nunca se enferma y yo sí? Y etcétera, una serie de tormentas que puede pasar, pero aquí está, dice Dios, confiesa tu pecado, apártate de él y recuerda algo que nos dice el Señor. A todos aquellos que le entregamos nuestro corazón al Señor, no nos está hablando de perfección, está diciendo que recordemos a través de Filipenses 1:6 que Él en un momento, Él comenzó en nosotros una buena obra y que la está perfeccionando en ti y en mí cada día. Pero ¿cómo la va perfeccionando? Cuando tú y yo confesamos los pecados que tenemos ocultos y nos apartamos. En ese momento avanzamos. ¿Qué va a atorar nuestra comunión con Dios y nuestro caminar en Cristo? El mantener oculto el pecado. Y ahí está la solución que Dios pone para poder salir de esas tormentas provocadas por nosotros mismos muchas veces. Pero ¿quién provoca las tormentas también en nuestras vidas? Y ahí entra este personaje, el diablo. El diablo también muchas veces, él es parte que provoca, planea las tormentas en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque el deseo del enemigo es que tú y yo no avancemos precisamente y que caigamos en sus garras, que caigamos en muchas tentaciones que nos pone muchas veces
y ahí es en donde nos atrapa. Y ahí está en todo momento también el diablo provocando tormentas en nuestras vidas, pero el cristiano cae cuando no tiene un conocimiento de Dios y no tiene una fe firme. El enemigo, ¿de qué manera? Pone muchas circunstancias para atraparnos en cualquier momento, para que poco a poco vayamos perdiendo la fe y ya no estemos buscando tanto a Dios. Y vean lo que dice Efesios capítulo 6, 16. De qué manera el enemigo ataca a la iglesia. Te decía, una de ellas es las tentaciones constantes. Efesios 6, 16 dice lo siguiente: sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Nos habla que el maligno, que Satanás constantemente está mandando dardos de fuego a tu mente y a mi mente, para ver en qué momento aceptamos el engaño, para ver en qué momentos aceptamos la propuesta que aparece, que puede ser atractiva, pero que sabemos que tarde o temprano tenemos que pagar una factura. Y que esas cosas de tomar las propuestas del enemigo nos va a estar llevando a apartarnos de Dios poco a poco. Son dardos venenosos que Satanás todos los días te está lanzando a tu mente y a mi mente. Y el tema aquí es que cuando el dardo llega a nuestra mente y no empezamos a reprenderlo, a pelear, a sacarlo de nuestra mente, entonces ese veneno que se queda en nuestra mente va a bajar al corazón, y cuando baja el corazón, tarde o temprano nos va a llevar a tomar una acción que va a estar en contra de los mandamientos de Dios. Por eso nuestra lucha, entendemos en esa área que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra el enemigo y con todas sus huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, pero el Señor nos da las armas para que cuando venga ese dardo venenoso, ese dardo de fuego del maligno a nuestras mentes, lo reprendamos a través de la palabra, declarando la verdad a través de la palabra, para que el enemigo se aleje de nosotros y ahuyentemos y quitemos ese pensamiento incorrecto o ese deseo incorrecto. En 1 de Pedro, capítulo 5, 8, dice lo siguiente: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando en todo momento. No lo busca allá afuera, no lo busca con la gente que ya lo tiene en sus garras. Está buscando a cristianos, a ver en qué momento se descuidan, a ver en qué momento ceden a las tentaciones, a ver en qué momento no pelean contra los dardos de fuego que lanza a nuestras vidas. Y cuando el cristiano acepta las tentaciones, acepta los dardos de fuego del maligno, entonces somos presa fácil del enemigo para devorarnos, para destruirnos. ¿Y qué va a provocar? Que vamos a caer en un desaliento tremendo para no continuar en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero aún así, acuérdate, el Señor siempre tiene la solución, mis hermanos. El Señor siempre tiene la solución. Y Él quiere que ante todas estas cuestiones, ante todos estos dardos venenosos, podamos considerar lo que Él dice. Romanos 8:31 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo vas a reprender las tentaciones del enemigo? ¿Cómo vas a reprender y alejar de tu mente los dardos de fuego que el maligno nos manda? La única manera de reprender todo ello es declarando la palabra. Y cuando llegue eso a tu mente y a tu corazón, tú y yo tenemos que responderle a Satanás de esta manera. Que que el que está en nosotros es más poderoso que Satanás. Nosotros tenemos que demeritar el supuesto poder que tiene el enemigo. ¿Cómo? Declarando el poder de Dios, que Él es todopoderoso y que Satanás mismo es una creación de Dios. Y que nosotros somos hijos de Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? No en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios que está con cada uno de nosotros. Y es declarar el poder de la palabra sobre el enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí está una clave más, mis hermanos. Ante los ataques del maligno,
no podemos defendernos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios argumentos, con nuestras propias capacidades. No nos va a defender el muchos años en Cristo Jesús. Lo único que nos va a defender y va a ahuyentar al enemigo de nuestras vidas es declarar la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo que nos fortalezcamos en el Señor, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la fuerza está aquí en el poder de declarar la palabra de Dios, de poder declarar la palabra de Dios. Y versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, una vez más dice ahí, contra las acechanzas del diablo. Aquí está lo que el Señor quiere. Lamentablemente muchas veces el cristiano quiere salir de ciertas tormentas en sus vidas, pero no quiere sacrificar nada. Quiere que venga otro a defenderlo, quiere que otro ore por él, quiere que otro interceda por él, quiere que otro lea por él para poder. Yo he escuchado muchas veces, hermano, dame una palabra. No, ve tú a buscar la palabra directamente de Dios. Él quiere hablarte directamente a ti, te quiere decir la palabra que tú necesitas para que Satanás huya de tu corazón y de tus pensamientos. Pero tú y yo tenemos que ir en pos de Dios por medio de la palabra y encontrar la palabra correcta para ahuyentar al enemigo, para reprenderlo. Por eso el Señor dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firme contra todas las acechanzas del diablo, que son en todo momento siempre está esperando o está provocándonos o está poniéndonos tentaciones y lanzándonos esos dardos de fuego contra nosotros. Vamos a Efesios capítulo 6. Esta armadura la encontramos en Efesios 6. En Efesios no voy a hablar de ellas totalmente, solamente quiero mencionarte 2 o 3 solamente para que las consideremos. Pero aquí vamos a ver lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos por favor a Efesios 6, 14 al 18. Y ahí encontramos lo siguiente. Nos pide que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo 18 también, yo siempre lo he hecho parte de esa armadura, orar en todo tiempo. Respecto a esto, solamente quiero decirte que ante los ataques del enemigo, ante las tentaciones del enemigo, ante los dardos del enemigo, la iglesia, tú y yo tenemos que tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe es considerar que tú y yo vivimos en base a las promesas que Dios nos da en todo momento. Promesas que tú y yo encontramos cuando tú y yo estamos estudiando la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando decidimos ponerla por práctica. Cuando estamos constantemente en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, entonces se va fortaleciendo nuestra fe y vamos estando más seguros a las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque cuando hay huracanes en nuestras vidas, cuando estamos pasando dificultades de diferente índole, muchas veces cuando no estamos bien cimentados en las promesas de Dios, nos tambalean, nos hacen dudar. Pero cuando tú y yo estamos el Señor nos está dando promesas constantemente cuando estamos en la intimidad con Él. Esas promesas son poderosas para mantenernos firmes, aunque las circunstancias, aunque el hombre, aunque el enemigo diga lo contrario, tú y yo nos fortalecemos en la palabra, en las promesas que Dios nos da. Y eso nos mantiene firmes. Ese es el escudo de la fe que tenemos que poner. Si el enemigo dice que nos va a pasar algo, nosotros nos ponemos el escudo de la fe y nosotros declaramos, eso es lo que dice el enemigo, pero mi Dios dice algo diferente, y ese es mi escudo ante los engaños del enemigo que quiera hacer contra nosotros. Aquí encontramos también, dice que tomemos dentro de la armadura, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y entendamos la palabra de Dios es tan poderosa que nos habla que Él puede
cuando declaramos la palabra de Dios, puede quebrantar el corazón más testarudo, más duro que pueda haber. Y solamente en la palabra, muchas veces nosotros queremos desgastarnos el querer convencer a alguien. Y allí en esa parte estamos limitados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que declarar sobre las personas no es lo que tú quisieran, sino que tenemos que declarar lo que Dios quiere que hagan, pero es por medio de la palabra. Él es el que lo va a convencer por medio del Espíritu Santo. Por eso la espada es un arma de ataque, de defensa y de ataque para que el enemigo pueda alejarse de nosotros cuando, te repito, declaramos la palabra de Dios. Pero yo quiero llegar a esta parte de la oración, de poder estar. Creo que nuestra vida cristiana siempre debe de ser ya un hábito, y es un buen hábito el poder ser una iglesia que constantemente esté orando. Esté pasando algo o no esté pasando algo, la oración es parte de nuestra vida. Es parte de lo que tú y yo necesitamos todos los días, porque es la conexión que tenemos con Dios en todo momento, en toda circunstancia, sea buena o mala. Ahí es donde nos fortalecemos en los tiempos de oración. Y cuando aquí nos dice que tenemos que estar orando, intercediendo, perseverando en todo momento. ¿Por qué? ¿Qué se provoca cuando estamos orando? Cuando estamos realmente orando, pero fíjate, no es orar por orar. Cuando Dios nos ha dejado esta forma de comunicarnos con Él, pero también, que es la oración, pero también para poder interceder, para ponernos a favor por alguien, para algo, para que suceda algo, ahí tú y yo tenemos que movernos en fe totalmente, porque nos damos cuenta que para Dios no hay ningún problema hacer muchas cosas, porque Él es un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, pero también Dios desea que el que esté ahí clamando a favor de un país o de algo, tenga fe también. Porque sin fe Dios no se puede mover, sin fe Dios no lo podemos agradar. Por eso el que esté siempre intercediendo lo tiene que hacer en el conocimiento de la palabra, pero también con fe, para que provoque algo poderoso. En Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 12:5, encontramos cómo Pedro lo llevaron a la cárcel, pero vean lo que estaba haciendo la iglesia. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y encontramos entonces la actitud de la iglesia al saber que Pedro estaba encarcelado. Empezó a juntarse la iglesia y empezar a clamar ante Dios. Y más adelante, en los versículos adelante, encontramos que las cárceles fueron abiertas y Pedro fue liberado. ¿Sabes que ahí, cuando nosotros estamos intercediendo con fe, muchos que pudieran estar en cárceles, muchos que pudieran, en cárceles espirituales, me refiero a ello, en cárceles espirituales, muchos que pudieran estar sumergidos en tormentas por cualquier índole, ya sea emocionales, físicas, etcétera. Cuando una iglesia está orando por fe, te voy a decir una cosa, los cielos se abren a favor de las personas, los cielos se abren. Y aquí encontramos que las cárceles se abrieron por la oración constante de una iglesia que estaba intercediendo por Pedro. Y esos son los tiempos que Dios quiere que su iglesia esté intercediendo por todo lo que está sucediendo, pero que sea una intercesión constante, pero con fe. Sin fe no puede suceder nada, iglesia. Así podemos estar haciendo veladas de oración, pero si en esas oraciones no hay fe, entonces no se moverá. No es por lo que tú y yo hagamos, es por lo que el poder de Dios hace por medio de un instrumento lleno de fe. Y ese instrumento puede ser tú y yo. Vemos otra oración también que provocó el corazón de Dios con fe y provocó lo siguiente. Vamos a Hechos 28. No tengo el versículo ahorita, pero déjame decirte, en Hechos 28 vas a encontrar un versículo donde Pablo, fíjate, donde vemos la oración de Pablo ante un hecho de un padre que se llamaba Publio, y dice que estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo, dice que al verle, y después de haber orado, ahí está la cita bíblica, dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería,
Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y aquí nos muestra el Señor qué es lo que tenemos que hacer. A veces queremos llegar, nosotros queremos súper cristianos, y queremos en el nombre de Jesús sana. No, hay un proceso. Mira, Pablo estaba orando, pidiendo la dirección de Dios, poniendo un ambiente de una presencia de Dios, y es cuando entonces él impone las manos en el cuerpo de esta persona y trae sanidad. Yo creo que nosotros podemos estar orando de nuestros hogares a favor de todos los enfermos que hay en este momento. Y no solamente por este COVID-19, sino por todas las enfermedades que pudiera haber, muchas familias que están angustiadas esperando a sus familiares afuera de los hospitales. Muchos enfermos ahí que no tienen la capacidad de poder recibir a Jesús, porque sus condiciones no se lo permiten. Pero yo creo que tú y yo creemos en un Dios de misericordia, un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, un Dios de sanidad, y que la iglesia, cuando está intercediendo con fe, iglesia, escúchame, con fe, entonces podemos declarar sanidad sobre los cuerpos y de pedirle a Dios que sobre toda enfermedad, sobre cada cuerpo enfermo, lo sane, pero para que Él se glorifique. Que Dios se esté glorificando en estos tiempos en sanidades, y que los seres, y que todos los hombres, que toda la iglesia estemos reconociendo la grandeza de Dios. Aplaudimos a las personas, a los médicos, a las enfermeras, pero tenemos que entender que al final de cuentas ellos y la ciencia y la medicina son instrumentos en las manos de Dios para provocar un beneficio para alguien. A Dios le tenemos que dar la gloria de todas las cosas, a Dios le tenemos que dar toda la gloria. Entonces, también nos lleva en estos tiempos a que tú y yo podamos estar orando por los gobiernos de este país. Mira lo que le decía, vamos a Primera de Crónicas 29:19. Primera de Crónicas 29:19. Asimismo, da a mi hijo Salomón, David estaba haciendo esta oración y le decía a Dios, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde todos los mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique casa para la cual yo he hecho preparativos. Entonces aquí encontramos también que tenemos que estar orando para que los que gobiernan esta nación tengan ¿qué? Corazón perfecto. Cuando nosotros decimos y queremos y oramos para que nuestros gobiernos tengan corazón perfecto, esto va aunado que tengan un corazón temeroso a ti, Señor. Un corazón que realmente, que sean hombres que puedan realmente tener temor de ti, Señor. Y tenemos que orar para que el gobierno, nuestros gobiernos en México puedan realmente ellos tener un corazón entendido en lo que Dios quiere hacer. Pedirle con todo nuestro corazón que el poder del evangelio toque sus corazones, que puedan escuchar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que puedan escuchar su muerte y resurrección para poder traer salvación y vida eterna a las personas que crean en eso. Tenemos que orar para que el evangelio, el poder del evangelio toque el corazón del gobierno de esta nación y todos los que gobiernan cada entidad y cada estado de la república. Y esa es nuestra oración. Solamente sabemos que lo que se envuelve atrás, entendemos que muchas veces no se está gobernando como se debe de ser, pero tú y yo no vamos a hacer nada de una manera natural, todo es espiritual. Recuerda que ellos están también bajo el yugo del enemigo, y solamente pueden ser liberados cuando la iglesia constantemente y con fe está orando a favor de ellos. Y esa debe ser nuestra oración constantemente, mis hermanos, a favor del gobierno. Muchas veces la otra parte que tenemos que entender de cómo las tormentas vienen, decíamos, las tormentas se provocan por nosotros mismos, se provocan porque vienen de parte del enemigo, pero también muchas veces se provocan de parte de Dios. ¿A qué te quiero llevar? Que muchas Dios permite con un propósito de que la iglesia, que nosotros como sus hijos, pasemos etapas, tiempos difíciles. Pero el Señor a través de su palabra nos muestra que cuando Dios permite eso para su iglesia, o sea, para ti y para mí, es porque Él quiere que nosotros experimentemos el poder de Dios. A veces, cuando nuestra vida cristiana está cómoda,
que todo está excelente en todas nuestras áreas. Ahí estoy lleno de salud, mi esposa igual, mis hijos igual, mis hijas igual, yo tengo trabajo, tengo todo. Como que nos aligeramos y como que nos empezamos a confiar más en nosotros mismos. Pero Dios, fíjense, muchas veces permite que lleguen situaciones difíciles a nuestras vidas para que toque nuestros corazones y podamos nosotros entender, y nos dice que jamás nos olvidemos, que como sus hijos nunca desechemos de nuestros corazones el decir, ya no, yo hago las cosas por mis mismas fuerzas. Que pueda entender la iglesia que todo lo que hace es porque está la misericordia de Dios. Que todo, la misma vida que hoy tú y yo estamos disfrutando y la sanidad que todavía tenemos, la estabilidad económica y emocional y de familia, no es por lo bueno que somos tú y yo, es porque es la misericordia de Dios y los propósitos de Dios. Pero cuando vengan tormentas a nuestras vidas, mis hermanos, no nos quejemos. Nosotros tenemos que ser entendidos que las tormentas cuando vienen a la iglesia es porque Dios quiere llevarnos a una madurez, a una dependencia más y más de Él. De entender que dependemos totalmente de Él, que no se nos olvide que tenemos que estar buscando su presencia en todo momento, que tenemos que consultarle a Él para tomar decisiones, que tenemos que buscar su rostro a través de estar en una constante oración, en un constante ayuno, en un constante estudio de la palabra, y en todo ese ambiente provoca que la gloria de Dios pueda estar en la vida de los cristianos, en la vida de su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y no se nos olvide que hay un solo Dios, que no hay más, y que nosotros tenemos que declarar al mundo entero que solamente hay un Dios en el cual tienen que poner su esperanza. Pero nosotros, cuando nos llegan tormentas a nuestras vidas, fíjate lo que sucede y que no se nos olvide esta parte. Acompáñame a Mateo 14 para ir terminando. Mateo capítulo 14, encontramos algo muy interesante que el Señor quiere que tú y yo podamos considerarlo en estos tiempos y siempre. Mateo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, fíjate, la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Podemos entender de una manera espiritual, cuando nos habla en esta parte de la barca puede ser tu vida, mi vida, nuestra casa, nuestra familia, pero ya estaba en medio del mar y empezó a ser azotada por las olas. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar tranquilos en bonanza? Pero de repente viene sobre nuestras vidas, sobre nuestra barca, una serie de tormentas, de conflictos tremendos. Y vean lo que sigue adelante. Dice, porque el viento era contrario. El versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Vean la voz del Señor, que tú y yo tenemos que identificar en los tiempos de tormenta, cuando parecemos que perecemos, cuando pareciera que nosotros como hijos de Dios no encontramos salidas y de repente nos entran las inquietudes, las dudas, los temores, lo que tú quieras, tormentas en nuestras vidas, debemos que estar atentos a la voz del Señor que nos esté diciendo, tengan ánimo, porque yo soy Cristo, yo soy su Dios, su Señor, no teman. Y esa es la voz que debe de retumbar en estos tiempos en la iglesia para mantenernos firmes en nuestra barca en medio de tormentas. Pero sigamos adelante, dice el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vea, fíjate lo que estaba diciendo Pedro. Señor, hay unas tormentas aquí, pero Señor, si tú me lo pides, yo puedo bajar y puedo caminar como sobre las aguas como tú. Jesús le dijo, sí lo puedes hacer. Y vean lo que hace Pedro, mientras estaba poniendo su mirada en Jesús, y el estar poniendo nuestra mirada en Jesús en todo momento, iglesia, aunque las tormentas estén alrededor de nosotros, las tormentas estaban alrededor de Pedro, pero él escuchó una voz del Señor que lo estaba alentando y decidió él a bajar y caminar sobre las aguas. Y estuvo caminando sobre las aguas mientras estaba poniendo solamente su mirada en Jesús. Y el caminar sobre las aguas quiere decir que estemos caminando sobre nuestras adversidades, que estemos caminando por encima de los problemas, por encima de las enfermedades, por encima de los problemas económicos, por encima de cualquier catástrofe que pudiéramos estar pasando como iglesia. El Señor quiere que tú estemos por encima de todo ello, poniendo solamente nuestra mirada en Jesús. Y cuando estamos poniendo nuestra mirada en Jesús es porque estamos caminando con Él, nuestra fe está tan poderosa en lo que Él es. Y entonces vean cómo podemos caminar por encima de toda adversidad. Pero llegó un momento que Pedro, fíjense lo que hace. En el versículo 20, pero al ver el fuerte viento, de repente el cristiano se desubica, se descontrola, y cuando no tiene la fe suficiente porque empieza a perder su mirada en Jesús, entonces empieza a ver que las cosas naturales, las adversidades son más fuertes que el mismo Jesucristo. Y entonces dice que Pedro, al ver pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y ahí está la vida del cristiano cuando empieza a apartarse del evangelio, cuando empieza a apartarse de lo que Dios promete, cuando empieza a alejarse de los caminos de Dios, cuando empieza a poner su mirada en el mundo o en las cosas naturales y no en Jesús. Entonces, cuando perdemos la brújula en ese aspecto, es cuando nos damos cuenta que nuestros problemas los vemos mucho más grandes y no consideramos que hay alguien mucho más grande que cualquier problema llamado Jesucristo. Y Pedro perdió la brújula y empezó a hundirse. ¿Cuántas familias, cuántos hombres, hijos de Dios, ante las adversidades por dejar de ver a Jesús, empiezan a hundirse? Hay muchas, pero ve la misericordia del Señor. El versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Y ahí está la mano de Jesucristo. Lo que nos está diciendo en esta tarde el Señor es de que aun cuando muchas veces en nuestra desobediencia y que de repente apartamos nuestra mirada en el Señor, y cuando pareciera que nos estamos hundiendo en las depresiones, en las dudas, y cuando pensamos que las soluciones, que va a haber muchos problemas de salud, de económicos, acuérdate, ahí en ese momento tú y yo vamos a poder sentir la mano poderosa de Jesús tomándonos, levantándonos para meternos a la barca una vez más. Ese es el poder de nuestro Señor y ese es el grande amor de nuestro Señor para nosotros como su iglesia. Por eso nosotros, que termino con eso, con esta cita bíblica que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos fortalece, pero concluyo con esto. Entendamos lo que nos quiere decir aquí esta porción de la palabra. Todo lo puedo en Cristo. Cuando estamos caminando con Cristo, cuando estamos apegados a Cristo, cuando estamos teniendo una comunión constante con Cristo, es cuando entonces nos llenamos de una convicción que yo verdaderamente soy un hijo de Dios y que entonces yo dependo solamente de Dios, y jamás como hijo de Dios vamos a depender de lo que se está moviendo afuera. Yo no voy a depender de los propósitos que el hombre tenga respecto a la economía. Yo voy a depender de mi proveedor, que es el Señor. Yo no voy a depender, mi sanidad no va a depender
si hay hospitales o no hospitales, yo voy a depender del Dios sanador, que es mi Padre. Y entonces, toda esa convicción de vida cristiana, mis hermanos, está en entender que a través de la palabra Dios nos fortalece en medio de las tormentas. Yo espero que esta palabra la tomemos para vivir, para estar en paz, y que nada, ni nadie, y ninguna circunstancia nos haga perder el gozo de Jesucristo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.